Buenos días. Daremos inicio a la jornada de actualización en bioseguridad y uso adecuado de elementos de protección personal en el marco de la pandemia de COVID-19. Esta jornada fue convocada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán y está a cargo del Programa de Control de Infecciones, el Programa Provincial de Control de Infecciones, con la colaboración de la Dirección de Enfermería. El Programa Provincial de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones fue lanzado el 10 de septiembre del 2019 por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Este programa tiene tres componentes. Por un lado, el control de infecciones, y por eso hoy estamos presentes con esta charla. Por otro lado, el control de la resistencia antimicrobiana, y el tercer punto es los programas de optimización de uso de antimicrobianos para lograr mitigar la resistencia antimicrobiana. Este programa tiene 10 objetivos específicos. Entre los objetivos específicos del programa de control de infecciones del programa provincial, uno de ellos es reforzar los conocimientos específicos del personal de salud de la provincia y hacerlo con una modalidad de tipo niveladora, actualizada y multimodal. Otro de los objetivos de este programa es fortalecer y fomentar la aplicación de programas y comités de prevención de infecciones de las instituciones de salud de la provincia. Sabemos que en la provincia de Tucumán hay muchas instituciones de salud que tienen un programa y un comité que está totalmente activo. Entonces la idea es fortalecer esos comités y fomentar la creación de comités en aquellas instituciones que no se hayan formado todavía. Bien, ¿cuál es el motivo entonces por el que estamos reunidos hoy de una manera virtual? Debido a que la OPS y la OMS recomienda en esta situación de pandemia de COVID-19, recomienda a los Estados miembros garantizar que los trabajadores de salud conozcan los principios, conozcan y entiendan los principios y procedimientos para controlar las infecciones por COVID-19. Es decir, que el objetivo es proteger y protegernos. Vamos a comenzar entonces primero conociendo qué es el COVID-19. El COVID-19 es un virus que corresponde a la familia Coronaviridae. En esta familia se encuentran un grupo de virus que ya se conocen desde el siglo XX, que producen infecciones respiratorias no complicadas, o sea, infecciones respiratorias moderadas o de baja complejidad. Luego aparecieron ya en el siglo XXI nuevos coronavirus en humanos. En el 2002 tenemos el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, que producido por el SARS-CoV-2. En el 2012 el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se llamó MERS-CoV, y en el 2020 fue reconocido este virus llamado SARS-CoV-2, que está produciendo la enfermedad y la pandemia del COVID-19. Este es un virus muy pequeño, es un virus envuelto, es un virus ARN, y en esta envoltura tiene unas estructuras que son glicoproteínas, que son un factor de virulencia importante, porque estas estructuras son las que se unen a receptores de nuestro organismo, especialmente a los receptores que se encuentran en el pulmón. O sea, esta proteína es quizás uno de los factores de virulencia más importantes de este virus. Debemos conocer cómo se transmite la enfermedad. El modo de transmisión es a través de gotitas, de contacto y de fomites. Y probablemente exista también un origen zoonótico. La transmisión de esta enfermedad es bastante alta, tiene un RO aproximadamente igual a 3, es decir, que por cada un infectado se pueden infectar 3 personas. Se da una secreción viral
la transmisión de personas en la fase presintomática es factible fundamentalmente en los 2 o 3 primeros días de la infección. En el periodo presintomático, el individuo ya puede estar transmitiendo el virus en sus secreciones. Cuando se inicia la enfermedad y alcanza su pico alrededor del 5.º día, es el periodo en el que hay mayor posibilidades de transmisión a través de las secreciones. Luego persiste de 7 a 12 días en los casos leves a moderados y se sabe que hasta más de 2 semanas en los casos severos. Incluso se han detectado PCR positivas. PCR es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba que se hace para detectar el RNA, o sea, el material genético que constituye el virus, y se han detectado PCR positivas después de la resolución de los síntomas o cuando ya existe curación clínica. También este virus puede eliminarse por vía fecal y se encuentra en estudio todavía su importancia epidemiológica. También debemos conocer entonces cuáles son los tipos de infecciones que producen y cómo son estas infecciones. El periodo de incubación es de 1 a 12,5 días y la media estimada de 5 a 6 días. Esto justifica el periodo de cuarentena de 14 días a los posibles infectados. Los signos y síntomas se presentan en forma leve, simplemente con fiebre, tos, malestar general. Puede presentar rinorrea y odinofagia, o sea, dolor de garganta, y estos síntomas leves pueden estar asociados o no a síntomas más graves como la dificultad respiratoria y la taquipnea. También se puede presentar como una neumonía intersticial que puede conllevar o no un compromiso del espacio alveolar. Se han reportado casos de diarrea que preceden a los a los cuadros respiratorios, y cada vez hay más reportes de este tipo. También se sabe, y sobre todo se espera en el periodo invernal, la posibilidad de coinfecciones con otros patógenos respiratorios que ya están presentes en nuestro medio. Actualmente podemos tener acceso a información en tiempo real. Esto era solamente para mostrarle este programa de la Universidad Johns Hopkins, en el cual se puede observar cuáles son las áreas afectadas, y el tamaño de los círculos nos indica la proporción de individuos afectados en forma comparativa. Esta fotografía de este programa fue tomada hace una semana y seguramente la situación ha empeorado sustancialmente. Sabemos que en la mayoría de los países se da una curva de tipo exponencial y la pendiente de esa curva va a depender de las medidas sanitarias que se tomen en este país, en cada país. Es por eso que nuestro país ha determinado la cuarentena, y es una medida que tiende o que pretende que la pendiente de esta curva no sea tan pronunciada y llegar rápidamente a una meseta. Bueno, ¿cómo es la breve historia de este virus? Si hacemos un poco de cronología, vemos que el 31 de diciembre del 2019, China reporta los primeros casos de neumonía. Era una neumonía desconocida que se da en principio en esta provincia de Wuhan. Luego, el 9 de enero, se logra identificar al novel COVID-19, como se lo llamó en su momento. El 27 de enero se determina la primera transmisión humano a humano fuera de China, en Vietnam. Y el 27 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el brote como emergencia de salud pública con un carácter internacional. Vemos cómo los hechos suceden muy rápidamente a gran velocidad. En Argentina, el primer caso se da el 3 de marzo y la declaración de la pandemia la realiza la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de este año.
ustedes pueden consultar la página del Ministerio de Salud Pública de la Nación y allí van a encontrar la definición de caso sospechoso. La última definición que tenemos al momento, porque estas son definiciones que cambian constantemente en función de cómo evoluciona la enfermedad. La última definición que tenemos disponible es del día 30 de marzo, que nos dice que caso sospechoso es toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios como tos o dinofagia o dificultad respiratoria sin ninguna otra etiología que explique la presentación clínica de la enfermedad, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 o que tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados. Actualmente se considera zona de transmisión comunitaria a las provincias de Chaco, Santa Fe, Córdoba Capital, Altagracia, Río Cuarto y Ushuaia. Siempre debemos destacar que estas recomendaciones y definiciones son muy dinámicas en función de cómo evoluciona la situación tanto local como la situación global. Por eso es que estas páginas deben ser revisadas con mucha frecuencia o casi diariamente. Cuando hablamos de caso sospechoso, debe considerarse también como caso sospechoso de COVID-19 a todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin ninguna otra etiología que explique su cuadro clínico, y a todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios que hemos mencionado. ¿A qué llamamos caso probable? Un caso probable es aquel caso sospechoso en el que se descartó influenza A y B por PCR, que es una prueba de biología molecular, y que presente una prueba positiva para con coronavirus y negativa para los coronavirus ya conocidos. Y caso confirmado de COVID-19 es todo caso probable que presente una real-time PCR para SARS-CoV-2. Veamos entonces cómo se da el ciclo de transmisión de una infección. Para que exista una infección necesitamos un agente patógeno y un huésped susceptible. En este caso el agente patógeno será COVID-19, que se puede encontrar en un reservorio animado o inanimado. Reservorio animado podría ser el hombre, por ejemplo. Inanimado puede ser una superficie que esté contaminada con secreciones de un individuo infectado. Entonces existe una puerta de salida que podría ser la vía respiratoria. Hablamos también de una posible transmisión fecal. Luego ese microorganismo se transmite. ¿Cómo se transmite? A través de gotas o de aerosoles que se pueden generar a partir de esas gotas o a través de contacto con las mucosas. Entonces, la puerta de entrada para el hombre será la vía respiratoria y otras mucosas que estén expuestas. De este modo, llega este microorganismo a un huésped que es susceptible, y en este caso, en el caso de COVID-19, todos somos susceptibles porque se trata de un microorganismo o de un virus nuevo. Debemos entender entonces cómo se da la cadena de infección y dónde podemos implementar medidas para prevenir estas infecciones. Para que se dé la infección necesitamos el patógeno en un inóculo suficiente. Este patógeno debe tener factores de virulencia. De algunos factores de virulencia de este virus ya hemos hablado, y respecto a los factores de virulencia del microorganismo no podemos intervenir en este punto por razones obvias. Entonces, donde sí podemos intervenir es en la ruta de transmisión, o sea, el ejercicio de la higiene respiratoria es un modo de intervención para evitar la cadena de infección. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo al resto de las personas de la exposición a las gotículas estas producidas por las secreciones respiratorias. En otro punto donde se puede intervenir es poniendo barreras hacia la puerta de entrada. Por eso
podemos intervenir en este punto usando los elementos de protección personal en el personal de salud que atiende a un paciente enfermo. En este caso, la infección se puede transmitir entonces a través de un contacto con el microorganismo infeccioso, y esto se puede dar de dos maneras. O sea, vamos a explicar un poco mejor qué es el contacto directo. El contacto directo es el contacto de persona a persona. Cuando se da, cuando yo estoy en proximidad a una persona que está enferma, y por eso se dan estas medidas de aislamiento social. O bien, por ejemplo, cuando estamos brindando atención médica a un paciente que está infectado y no estamos utilizando los elementos de protección personal adecuados o no los estamos utilizando correctamente. Otra forma de transmisión habíamos dicho que es el contacto de tipo indirecto, o sea, a través de objetos inanimados. Esto se produce entonces cuando, por ejemplo, tocamos elementos que se encuentran en el entorno del paciente, como puede ser la superficie de una mesita de luz o la baranda de una cama. Si esos elementos no han sido adecuadamente limpiados y desinfectados, entonces pueden ser un agente de transmisión del microorganismo. Obviamente, acá se podrían implementar dos barreras. Por un lado, la limpieza y desinfección adecuada, y por otro lado, el lavado de manos. No tocar superficies contaminadas y tampoco tocarnos la cara y demás sin lavarnos las manos. Entonces, es muy importante ante esta pandemia abordar la bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad es un conjunto de normas y de procedimientos que están destinados puntualmente a proteger a los profesionales de la salud que están frecuentemente expuestos a fluidos corporales, que son la sangre, los líquidos corporales, salivas y otro tipo de secreción. Entonces, en bioseguridad hablamos de medidas universales, que son aquellas medidas que se aplican siempre, en todas las circunstancias, a todos los pacientes. Medidas específicas son aquellas que tomamos usando barreras según el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Otro punto es la limpieza y desinfección ambiental en áreas de aislamiento. Este es un punto muy importante que va a ser abordado luego en otra presentación. También poner especial énfasis en la limpieza y en la desinfección de dispositivos usados en estos pacientes y la eliminación de material que está contaminado, evitando los riesgos para el personal de salud. En base al mecanismo de transmisión de este agente patógeno, se han definido las precauciones específicas para el cuidado de los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, con la finalidad de disminuir las posibilidades de vías de transmisión. Entonces, casos sospechosos o confirmados de COVID-19 sin procedimientos generadores de aerosoles, se deben tomar precauciones estándares, más las precauciones de contacto, más las precauciones de transmisión por gotas. Caso sospechoso o confirmado de COVID-2019 con procedimientos generadores de aerosoles, y en la próxima diapositiva van a ver el detalle de cuáles son los procedimientos en los cuales se genera aerosolización. Se deben tomar precauciones estándares, más precauciones de contacto y más precauciones relacionadas con la transmisión por la vía aérea. Entonces, entendamos qué son las medidas universales o estándares. Las medidas universales o estándares son un conjunto de medidas que están dirigidas o destinadas a disminuir el riesgo de transmisión de los agentes infecciosos entre pacientes y trabajadores de salud. Estas medidas es importante entender que son las que debemos tomar siempre, son las que se aplican a todos los pacientes en todas las instancias de su cuidado, independientemente de cuál sea su diagnóstico o el estado de su infección.
Es decir, son las medidas que se deben tomar siempre en la institución de salud. ¿Cuáles son los pilares entonces o qué incluyen las precauciones estándar? Un pilar muy importante, por supuesto, es la higiene de manos, ya la vamos a ver en detalle luego. El uso de los elementos de protección personal, veremos cómo, qué elemento de protección personal voy a usar depende del riesgo de exposición que tenga al momento de asistir al paciente. Otro punto importante de las precauciones de estándar es todo lo que está relacionado a limpieza y desinfección ambiental, por lo cual es muy importante en esta pandemia que cada institución revise y actualice los procesos de limpieza y desinfección propios. También la limpieza, desinfección y esterilización de los dispositivos médicos que utilizamos para la atención de los pacientes. Es muy importante conservar y respetar lo que llamamos etiqueta respiratoria y de la tos, que la vamos a describir más adelante, que en realidad son buenos hábitos simplemente. Y por último, eliminar elementos cortopunzantes en envases que sean resistentes para evitar los riesgos. Comenzamos entonces con la higiene de manos. ¿Cuándo debo lavarme las manos? Las manos, sobre todo en esta situación de pandemia, debo lavarlas siempre. En esta situación las debo lavar frecuentemente. Lavarse las manos con agua y jabón siempre que estén visiblemente sucias, o sea, la lavamos con agua y jabón bajo el agua corriente y la secamos luego con toallas descartables. Es importante que en esta situación de pandemia usemos toallas de papel descartable. Si las manos no están visiblemente sucias, podemos realizar lo mismo, higiene de manos, con una solución hidroalcohólica, con alcohol al 70%. Es importante evitar tocarnos los ojos, la nariz y las bocas con las manos sin lavar, justamente por el modo de transmisión de este virus que ya lo mencionamos con anterioridad. Desde ya hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud promovió la higiene de manos con sus 5 momentos esenciales. Antes de tocar a cualquier paciente, antes de realizar un procedimiento aséptico, después de la exposición a fluidos corporales por secreciones respiratorias, por ejemplo, después del contacto con el paciente, después de tener contacto con el entorno del paciente, o sea, con las superficies que puedan haber sido contaminadas con sus secreciones o fluidos corporales, y a estos 5 momentos le agregamos actualmente el punto referido a la higiene de manos antes y después de usar cualquier elemento de protección personal. Luego vamos a profundizar en este punto. Entonces, realizar la higiene de manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas correctamente y al menos durante 20 segundos. Veamos entonces la técnica para higiene de manos con solución hidroalcohólica, y este es un ejemplo de la infografía que debiera estar disponible en las instituciones de salud para tal fin. Comenzamos depositando en la palma de la mano una cantidad de producto que sea suficiente para cubrir todas las superficies que debemos tratar. El segundo paso es frotar las palmas de las manos entre sí, o sea, palma con palma. El tercero, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos de ambos lados. Luego, frotar las palmas de las manos entre sí, siempre con los dedos entrelazados. Quinto paso, frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano contraria y teniendo la precaución de limpiar bien las uñas y el pulpejo de los dedos. Luego, frotamos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y luego lo hacemos en la posición contraria, o sea, rotando el pulgar derecho, atrapándolo con la palma de la mano izquierda. Finalmente, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de rotación. Hacer lo mismo con la otra mano. Una vez que mis manos están secas, mis manos ya son seguras. Otro punto de las precauciones estándares hace referencia a la higiene respiratoria y etiqueta de tos, o sea, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o bien usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Ese pañuelo debe ser inmediatamente desechado. Higienizarse las manos después de toser o estornudar siempre. Y como decíamos, desechar los pañuelos en cestos que deben tener las siguientes características. Deben ser de boca ancha y preferentemente con pedal para evitar otro tipo de contacto. Siempre debe haber disponibilidad de dispensadores con soluciones para higiene de manos y la infografía de higiene de manos que corresponde. En las precauciones estándares debemos conocer cuáles son los elementos de protección personal que voy a usar de acuerdo al nivel de exposición que voy a tener con el paciente al cual debo atender. Entonces, ¿qué son los elementos de protección personal? Son elementos que están destinados básicamente a impedir que los fluidos corporales de nuestros pacientes alcancen y atraviesen ya sea la ropa, la piel, las mucosas o conjuntivas. O sea, están destinados, como su nombre lo indica, a la protección del personal de salud. Es importante que entendamos cómo usar estos elementos de protección personal, cuál es el uso correcto, cuáles debo usar, en qué situaciones y cómo debo usarlos. ¿Por qué? Porque su uso inadecuado puede ser contraproducente, o sea, puede causar contagios, puede contaminar el ambiente y lo que es peor, nos puede dar una falsa sensación de seguridad. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Tenemos los camisolines o batas, los guantes, que pueden ser de distintos tipos, los barbijos, los respiradores N95, que dan un nivel de protección mayor que los barbijos quirúrgicos, las antiparras y las máscaras faciales. Ahora nos vamos a referir a cada uno de ellos. Entonces, debo decidir cuáles son los elementos de protección personal que debo usar en cada ocasión. Para eso debo pensar en algunos puntos y lo voy a decidir de acuerdo al riesgo de exposición que voy a tener al interactuar con el paciente. O sea, va a depender del tipo de interacción que tengo con el paciente. No es lo mismo tomarle solamente los signos vitales a un paciente que realizar un procedimiento de tipo invasivo. También va a depender de la cantidad de sangre y fluidos corporales a los que voy a estar expuesto y fundamentalmente del modo de transmisión de la enfermedad. Esto lo vamos a detallar más adelante. Ante un paciente con una infección por determinado tipo de patógenos se implementan medidas de aislamiento, pero estas medidas de aislamiento, ¿cuándo sirven? Sirven si se indican en una forma precoz, o sea, en forma anticipada simplemente ante la sospecha. También cuando se monitorea la adherencia dentro de lo que es un programa de mejora continua. Es decir, debemos conocer si una vez que se implementó una medida de aislamiento, si hay adherencia o si hay cumplimiento de esa medida. Es muy importante también, y en tercer lugar, reforzar el entrenamiento del personal. El personal debe entender el aislamiento, qué es el aislamiento, para qué se lo implementó y cómo proceder. Y también es importante realizar un entrenamiento en las visitas y cuidadores de estos pacientes. Por supuesto que es importante también el control del medio ambiente en cuanto a limpieza y desinfección fundamentalmente, y estas medidas de aislamiento deben estar estandarizadas, o sea, las indicaciones deben estar estandarizadas. Se debe conocer qué medidas implementar y se debe conocer también cuándo se debe discontinuar el aislamiento en forma precisa.
En el caso de la infección por COVID-19, ¿cuáles son las medidas a implementar o cuáles son las precauciones a implementar de acuerdo a la vía de transmisión de este microorganismo? Se implementan precauciones de contacto por gotitas y por aerosoles cuando existe la posibilidad de aerosolización. Entonces, ¿cuáles son las acciones que implican los aislamientos respiratorios por gotitas? Bueno, el paciente debe estar en una habitación individual o se debe formar una cohorte. Cohorte significa ubicar en un mismo lugar una serie de pacientes que están portando un mismo patógeno, un patógeno peligroso en este caso. Por supuesto, mantener siempre la higiene de manos adecuada, el uso de guantes, el uso de camisolín siempre que haya un contacto estrecho en la asistencia con el paciente. Es importante el uso de equipos de atención exclusivos, por ejemplo, los termómetros deben ser exclusivos para ese paciente. La cartelería que se usa para identificar este tipo de aislamiento generalmente o preferentemente es de color azul. Y debido al modo de transmisión, si hablamos de gotitas, siempre se debe usar un barbijo quirúrgico cuando estamos en contacto directo con el paciente. Todo esto debe estar acompañado, por supuesto, por prácticas adecuadas de limpieza y desinfección. Es muy importante minimizar el traslado y establecer la ruta del paciente en el caso de que el paciente deba ser trasladado para diferentes tipos de estudios y en lo posible prohibir o minimizar las visitas y cuidadores. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que debo tomar para disminuir las posibilidades de transmisión si tengo pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19? Cuando tenemos un caso sospechoso o confirmado y no existe la posibilidad de procedimientos que generen aerosoles, se deben tomar las precauciones estándares más las precauciones de contacto más las precauciones de transmisión por gotitas. Cuando tenemos procedimientos que van a generar aerosoles y en la diapositiva siguiente vamos a ver cuáles son estos procedimientos, debo implementar, además de las precauciones estándares y de las precauciones por contacto, precauciones de transmisión aérea. Bien, acá tenemos especificadas cuáles son los procedimientos o algunos de los procedimientos generadores de aerosoles. Es muy importante tomar precauciones utilizando un un respirador tipo N95 para la toma de muestras de virus respiratorios, porque es un proceso o un procedimiento que puede generar aerosoles. Lo mismo cuando se manipulan o centrifugan muestras respiratorias por la gran concentración de microorganismos que están presentes en estas muestras, cuando se aspiran secreciones de las vías respiratorias, cuando se realizan ventilación invasiva, no invasiva o manual, intubaciones, etc. La diferencia fundamental en el caso de estar ante procedimientos generadores de aerosoles, que ya se han mencionado en la diapositiva anterior, es que en estas circunstancias vamos a pasar a medidas de precaución de contacto aéreo y se requiere el uso de respiradores de alta eficiencia como el barbijo o respirador N95. Las demás condiciones siguen presentes, el uso de higiene de manos, el uso de guantes, el uso de camisolín o bata, los elementos exclusivos para la asistencia del paciente, una habitación individual o cohorte y que estén adecuadamente identificadas, pero cambiamos el tipo de protección de barbijo quirúrgico a un barbijo de respirador N95, manteniendo todo lo que sea buenas prácticas de limpieza y desinfección, minimizar traslados y minimizar visitas. Comenzaremos a describir algunos de los elementos de protección personal y cuáles son sus características y su uso apropiado. En el caso de los camisolines o batas, estos tienen que ser de mangas largas, preferentemente con puños y el largo por debajo de las rodillas y de sujeción posterior. Deben ser usados cuando uno va a estar en contacto estrecho con el paciente,
son de uso descartable, de uso único, hay que desecharlo después de su uso y es necesario cambiarlo al asistir a otro paciente. O sea, entre paciente y paciente usamos un camisolín, se desecha y se coloca otro. En relación al uso de los barbijos, es absolutamente necesario que se utilicen por un lado para controlar el foco, es decir, toda persona que tenga síntomas respiratorios tiene que estar usando un barbijo del tipo quirúrgico. Y las otras indicaciones absolutamente claras, no discutibles, es el personal de salud que atienda a personas con síntomas respiratorios o el cuidador de un paciente sintomático que en esas circunstancias se asemeja a un personal de salud. Ahí lo estaríamos usando como medida de protección para la persona. Cuando usamos barbijos, lo más importante es usarlos bien. Una de las premisas es en qué momento colocarse un barbijo. Es fundamental el tema del distanciamiento. Acordarse que las gotitas de fluye pueden recorrer una distancia de 1 a 2 metros del paciente, de la persona enferma, del paciente que tose, y esa es la distancia a la que hay que colocarse el barbijo antes de acercarse al paciente sintomático. ¿Y qué tipo de barbijo usar? Un barbijo del tipo quirúrgico, recordando que el barbijo o el respirador N95 debe ser usado ante procedimientos que provocan aerosolización, como las que se mencionaron previamente. Algunas características que hay que tener en cuenta en relación al uso de barbijo es la alta resistencia que tienen que tener a los fluidos, o sea, las características de la confección del barbijo en cuanto a su diseño y sus materiales. Tienen que ser de buena transpirabilidad, con las caras internas y externas claramente identificadas, diseñado para que no colapse contra la boca, triple capa con las tablas orientadas hacia abajo. Es absolutamente necesario que la persona que vaya a usar un barbijo sepa cuál es su uso correcto, cómo colocarse y cuáles son las situaciones en que tocarlo o manipularlo pueda ser perjudicial. En primer lugar, asegurarse que cubra la nariz y la boca firmemente, ajustar el alambre que está en la parte superior, evitar tocar mientras se lo está colocado. Recordemos que la superficie externa expuesta es la que se contamina. Cambiarlo por uno limpio y seco cuando está humedecido y desecharlo si presenta grietas o ruptura. Estas son consideraciones a tener en cuenta porque el uso incorrecto del barbijo puede ser perjudicial. En esta gráfica se muestra en el primer dibujo una colocación correcta del barbijo con el alambre hacia la parte superior y las dos tiras, una en la nuca y una en la parte superior de la cabeza, sin cruzarse. Recordemos que el barbijo quirúrgico no requiere prueba de ajuste o prueba de sellado como requiere el respirador N95 que veremos más adelante. Y en la gráfica que está de abajo, ambas tomadas del CDC, muestra un uso incorrecto del barbijo quirúrgico. Por ejemplo, o de cualquier barbijo en general, incluso del respirador N95, con el alambre de ajuste hacia abajo, o sea, puesto invertido, las tiras cruzadas, llevado en el cuello o desatado. Todas estas son situaciones en que el barbijo está siendo usado incorrectamente. Otro punto a tener en cuenta es la remoción del barbijo. Claramente, ¿cómo es que hay que hacer la remoción del barbijo? ¿Sí? Para que no nos contamine nuestro rostro y minimizar la contaminación de las manos al momento del retiro. En primer lugar, tener en cuenta que la remoción tiene que hacerse una vez que uno sale de la habitación donde se encuentra el paciente o cuando estamos a una distancia mayor de 2 metros. ¿Sí? Desatar primero la tira de la nuca y luego la atada en lo alto de la cabeza. Evitar en todo momento tomar el barbijo del lado frontal. La parte frontal es la que está contaminado. Agarrándolo de las tiras, descartarlo en la bolsa roja y posteriormente proceder a la higiene de manos, ya sea con soluciones alcohólicas o el lavado con agua y jabón. Vamos a hablar un poco a profundidad
del respirador N95, recordando que las indicaciones de su uso que están en el recuadro inferior de la diapositiva son los pacientes que tengan un aislamiento respiratorio aéreo. Esta es la indicación habitual, que por ejemplo un paciente con tuberculosis, un paciente con varicela, un paciente con sarampión. Para la asistencia de estos pacientes se debe usar un barbijo de tipo respirador N95. En el caso de pacientes que tienen indicación de aislamiento por gotitas, de contacto por gotitas, se va a usar un barbijo respirador N95 en caso de maniobras que generen aerosoles que ya han sido claramente expuestas en diapositivas anteriores y que las pueden retroceder y revisar nuevamente. Recordar que el respirador N95 también debe cubrir nariz y boca, que debe ser un respirador certificado, tener buena transpirabilidad y con un diseño que no colapse contra la boca. El respirador N95 es de uso individual, no se comparte. Es un respirador que requiere hacer una prueba de fuga o también conocida como prueba de sellado cada vez que se lo coloca. Ya la vamos a explicar un poquito más adelante. Hay que realizar la higiene de manos siempre antes de usarlo y después de colocarse un respirador N95 usado y después de tocarlo bajo cualquier circunstancia, en su retiro, para su guardado, etc. Cuando uno lo va a manipular, evitar tocar tanto la superficie externa como la interna para no contaminarnos y no contaminarlo. Descartarlo en circunstancias si se encuentra contaminado, por ejemplo, contaminado con sangre o fluidos respiratorios, si está dañado, si está humedecido, etc. En algunas circunstancias y relacionado con la disponibilidad del recurso y a fin de reducir la contaminación de esa superficie externa, puede emplearse un barbijo quirúrgico colocado encima, si esto es factible y si está disponible, y sobre todo en grandes exposiciones o al realizar procedimientos de alto riesgo. Recordar que al igual que el barbijo quirúrgico, cuando vamos a retirar el respirador N95 hay que tomarlo por las tiras, que en este caso sería el elástico, sin tocar la parte externa ni la parte interna. No queremos contaminarlo y no queremos contaminar nuestras manos ni otras superficies del rostro. Se puede conservar dentro de bolsas de papel, preferentemente de un solo uso, identificadas con el nombre y la fecha de inicio de su uso. No dejarlo apoyado en otras superficies, no en el bolsillo, no en una bolsa de plástico, no llevarlo al domicilio. Toda esta logística hay que pensarla y tenerla armada para el uso de este tipo de respiradores. Recordar también la práctica de higiene de manos luego de retirarlo o cada vez que lo vamos a manipular. Expliquemos un poquito lo que se llama pruebas de fuga o pruebas de sellado. Existe una prueba de sellado positivo que es con el barbijo, con el respirador N95 colocado, exhalar profundamente para tener la sensación de una presión positiva dentro del respirador y poder corroborar así si hay algún escape. En caso de que haya escape, reajustarlo para que el sellado sea adecuado. Y a continuación practicar la prueba de sellado negativo, que es inhalar profundamente con el respirador colocado. Si no existe ningún escape, la presión negativa hará que la máscara mínimamente colapse y se vaya adhiriendo al rostro. Hay dos conceptos importantes a conocer acerca del uso de los respiradores N95, tipo N95, en situaciones de brotes o pandemia. Uno, que sí existe recomendaciones de organismos internacionales y nacionales en relación a su uso extendido y a su reutilización. ¿Qué se entiende por un uso extendido? ¿Sí? Es para contacto cercano con varios pacientes sin quitarlo entre cada uno de los encuentros con esos pacientes. Y considerar que el tiempo de uso no tiene que ser mayor de 8 horas. Inclusive hay situaciones que se tolera menos horas su uso. Y con respecto a la reutilización, es
el uso del respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, retirándolo entre cada uno de los encuentros. O sea, se lo coloca, se asiste el paciente, se retira, se vuelve a colocar para asistir al próximo paciente. Tener en cuenta todo lo que hemos venido hablando del uso correcto, cómo retirarlo, la procedencia a hacer la higiene de manos cada vez que se lo retira, almacenarlo bien y usarlos mientras se mantenga funcional. Ahora hablemos de un poco de la protección ocular. Tenemos las antipallas. ¿Cuándo se usan las antipallas? Cuando se van a prever que un procedimiento que pueda generar salpicaduras o aerosoles. Justamente en el caso de asistencia de pacientes con COVID, están indicadas su uso cada vez que vamos a estar en un contacto cercano con este tipo de pacientes, ya sea ante la sospecha o la confirmación. Recordar que los anteojos personales no sustituyen el uso de antipallas. Las antipallas deben adaptarse y ajustarse alrededor de los ojos, deben permanecer al alcance del personal, no son descartables, sino que deben limpiarse y desinfectarse al final de su uso. Las antipallas tienen que tener un buen sellado con una presión uniforme para no dañar la piel de la cara, y el cerrado tiene que ser hermético alrededor de los ojos. La lente de plástico transparente con una ventilación indirecta para evitar el empañamiento, y hay algunas lentes que vienen con un tratamiento anti-empañamiento. Contar con una banda ajustable para asegurarla para que no se vaya a desplazar o caerse, aflojar mientras se está haciendo el procedimiento, y debe ser compatible con el uso de los respiradores N95 y con anteojos graduados del usuario que lo requiera. A diferencia de las antipallas, la máscara facial cubre la cara por completo y en su longitud y hacia los lados. También tiene que compartir algunas características que ya hemos mencionado en las antipallas, de ser de plástico transparente, con buena visibilidad, con una banda ajustable y un líquido, un sistema antiempañante. Una de las indicaciones puntuales del uso de la máscara facial es en procedimientos que puedan generar aerosolización de alto riesgo, como ser, por ejemplo, una intubación endotraqueal. Otro elemento de protección personal son los guantes descartables para la atención del paciente. Estos tienen que ser de longitud y de tamaño adecuado, son de uso único y son descartables. Recordar que el uso de guantes no exime la higiene de manos y no considerar una falsa seguridad por estar usando guantes. La higiene de manos debe procederse antes de colocarse los guantes e inmediatamente después de su retiro. Contar siempre con las uñas cortas y sin anillos ni pulseras, por dos razones. Una, porque si no es así, se dificulta la higiene de manos. Y la otra razón es por el peligro mismo de ruptura de los guantes. Como todo elemento de protección personal, uno cuando lo usa, lo tiene que usar bien. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta? Una vez finalizada la tarea para la cual nos colocamos los guantes, hay que retirarlos y inmediatamente finalizar esa tarea sin tocar ninguna otra superficie. O sea, no tocar superficies con los guantes puestos y mucho menos tocarse la cara o ajustarse a algún elemento de protección personal. Recordar que los guantes es uno de los elementos más contaminados. Tampoco circular a través de las instituciones con guantes puestos, eso es una situación de riesgo. Los guantes descartables, ¿cuándo se cambian? Fundamentalmente cuando se han roto, se han contaminado, hay que cambiar. Es de retirarlos, descartarlos en la bolsa roja, higiene de manos y usar otros guantes. Y también es el concepto recalcado en rojo abajo entre paciente y paciente. No podemos usar un mismo par de guantes para asistir a más de un paciente. Se asiste a un paciente, se retira el guante, higiene de manos y se procede a asistir a otro paciente. Como personal de salud, como usuario de los elementos de protección personal,
tenemos que partir de la premisa que los elementos de protección personal cumplen su función si los colocamos bien y si los retiramos bien. Algunas cosas: no contaminarlos al ofrecerlos o al disponerlos en una superficie de apoyo, no contaminarlos cuando los vamos a usar, cuando nos vamos a colocar estos elementos de protección personal, no contaminar nuestros cuerpos cuando los vamos a retirar, nuestro rostro, nuestra ropa, y no contaminar el ambiente cuando nos vamos a retirar los elementos de protección personal. Estas premisas son muy importantes para trabajar a conciencia y que estos elementos cumplan su verdadera función. Como ya mencionamos, el uso adecuado de los EPP tiene mucha importancia el retiro de los mismos. Ya está comprobado y hay estudios científicos que muestran que el retiro de las batas, de los camisolines, de los guantes pueden contaminar la piel y la ropa. Entonces es necesario practicar la higiene de manos y nosotros recomendamos practicarla entre cada elemento de protección personal que se retire. Prestar atención al retirarlos y hacerlo bien y descartarlos bien en la bolsa roja. En esta diapositiva mostramos una secuencia de colocación adecuada de los elementos de protección personal que es aplicable perfectamente al cuidado de estos pacientes. Lo primero que vamos a hacer es practicar la higiene de manos, como ya se ha enseñado. El segundo elemento de protección personal a colocarse es la bata o camisolín, recordando las características que dijimos: bata larga, con puños ajustados, de cierre posterior. Atarlo a la altura de los hombros y a la cintura. Después viene la protección respiratoria, ya sea el barbijo común o el respirador N95 según el caso, con todas las especificaciones que mencionamos en las diapositivas anteriores. Continuamos con la protección ocular, ya sea las antiparras o máscara facial, y el último elemento de protección personal a colocarse son los guantes, y de ahí proceder a la práctica que se va a realizar: revisar el paciente, tomar la muestra, etc. Esta es la secuencia que proponemos para el retiro de los elementos de protección personal. Ustedes van a ver que hay algunas organizaciones y hay algunas sociedades que tienen otra secuencia, sobre todo en la primera fase del retiro. Todas son válidas y lo más importante es que al practicar el retiro de los elementos de protección personal, como es un procedimiento que tiene su riesgo de contaminación, hay que hacerlo pausadamente, aprender a hacerlo, entrenarse para poder que esta práctica sea una práctica segura. El primer elemento a retirar es los guantes. Los guantes, recordemos que son descartables y son el elemento más contaminado. Ahí tienen en la figura la maniobra de retiro, hay que practicarlo como dijimos recién. Y la segunda acción es hacer una higiene de manos, como siempre estamos diciendo, entre cada elemento de protección personal que se retire, practicar la higiene de manos. Continuar con el retiro del camisolín. Acá es donde puede haber una variación y pueden encontrar bibliografía, otros formatos. Nosotros lo que proponemos que si el camisolín está atado justamente en el dorso, comenzar el retiro desde ahí. Previamente hemos hecho la higiene de manos, desatar las tiras e ir haciendo un retiro y enrollándolo para evitar que la parte contaminada, que es la parte anterior, consideremos que todo lo anterior de los equipos de protección personal es lo que está contaminado, toque nuestra ropa o nuestra superficie corporal, y descartarlo. Proceder a una nueva higiene de manos. Después continuar con el retiro de la protección ocular, recordando que ya sea gafas o máscaras faciales o antiparras, el elemento que se esté usando, no son descartables y que se debe proceder a la limpieza y desinfección, por lo cual tiene que estar previsto cuál es la superficie de apoyo en que se va a realizar. Higiene de manos y después el retiro del barbijo quirúrgico o el respirador de N95 y una nueva higiene de manos. Recordando que este último paso hay que hacerlo fuera de la habitación del paciente, o sea, el paso del retiro del barbijo, o si no es fuera de una habitación, a una distancia superior a 2 metros por lo menos.
Estos mensajes quisieras dejarles bien claro para que el uso de elementos de protección personal sea correcto. Tener entrenamiento, conocerlos, entrenamiento previo, practicar, hacerlo supervisado, o sea, por ejemplo, practicar la colocación en forma supervisada y estar seguro que todo quedó bien colocado, y durante el retiro también, para prevenir la contaminación. Hacerlo despacio y con tranquilidad. La higiene de manos entre cada elemento de protección personal que se retira, y si quedó alguna duda en la acción de retirar alguno de ellos, parar, higienizarse las manos y continuar. En esta diapositiva se muestra un gráfico, un modelo de la organización de los espacios físicos en relación a la bioseguridad y la asistencia de pacientes con aislamiento por gotitas. Por ejemplo, podemos decir que deberíamos contar con un área limpia donde se realice la colocación de los elementos de protección personal. El paciente estaría en una habitación individual. En esa habitación individual puede iniciarse el retiro de los elementos de protección personal. De hecho, por ejemplo, el retiro de los guantes debería iniciarse ahí. Y el retiro, pero recordar que el retiro de la protección respiratoria ya debe hacerse fuera de la habitación. Entonces esto hay que diseñarlo, adaptarlo a cada situación de trabajo, a cada institución. Y en relación, por ejemplo, si tenemos pacientes internados en una sala de aislamiento, que sería una cohorte, en ese caso habría que diseñar toda un área limpia, que sería el área donde se van a colocar los elementos de protección personal, y retirarlos en un área sucia, el área de retiro de los elementos de protección personal. Otra premisa general es que se requiere un nuevo equipo de elementos de protección personal cuando se atiende un paciente diferente. Una medida muy recomendada en situaciones de pandemia es la realización de triage. El triage forma parte de las medidas de bioseguridad. Hay que tenerlo en cuenta en todo nivel de atención. Es un método que permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos. ¿A dónde se realiza el triage? Se realiza al ingreso del paciente, o sea, hay que pensar si el paciente ingresa por guardia, si por una zona de orientación, en la sala de espera, o sea, tiene que estar el triage adaptado a cada institución. ¿Para qué? ¿Para qué se realiza? Para la búsqueda y la atención rápida de casos sospechosos, a fin de evitar la propagación y la diseminación. El objetivo justamente es identificar las personas con cuadros respiratorios. Y para hacer un correcto triage lo mejor posible, es necesario conocer la situación epidemiológica y la definición de casos. Y recordemos que esta situación va cambiando con el transcurso de los días. La definición de caso es de buena práctica actualizarla periódicamente y si no es diariamente. La finalidad del triage, como dijimos recién, es identificar rápidamente al paciente sintomático respiratorio y controlar esa fuente de infección. El paciente es la fuente de infección. Entonces, una vez identificado, lo que vamos a hacer es colocarle inmediatamente un barbijo y enseñarle a colocárselo, enseñarle a usarlo y que lo mantenga en uso durante toda su estancia en la institución. Repasemos un poquito las medidas de prevención si nos situamos en una situación de triage o de consultorios de febriles respiratorios. O sea, identificamos al paciente, el paciente hay que controlar el foco porque es el foco de la infección, le indicamos el uso de un barbijo quirúrgico y le enseñamos. Se lo asiste en un consultorio, preferentemente que tenga las condiciones, que esté armado para esto, por eso hay que tratar de pensar y esto llevarlo a cada una de las instituciones, que ese consultorio tenga ventilación adecuada, la puerta cerrada, que esté destinada para estos casos, que el personal de salud esté en conocimiento y entrenado para el uso de las precauciones estándar y de contacto y gotitas, y que se procure la limpieza y desinfección del entorno que puede haber contaminado el paciente y de los equipamientos, usando la persona que realice la práctica de limpieza y desinfección, de la cual también hay una capacitación específica del tema, debe usar los elementos de protección adecuados.
Para que un consultorio de febril, un triage, un servicio de internación funcione adecuadamente, es sumamente importante la planificación. Estamos en una situación de pandemia, los tiempos corren rápidamente, por ahí el tema de la planificación, muchas veces no tenemos los tiempos adecuados para hacerlo, pero vamos a trabajar, si planificamos, vamos a trabajar con más tranquilidad y más seguridad. Y una parte de la planificación es definir cada miembro del personal de salud interviniente y qué rol va a cumplir y qué medidas de precaución de protección personal va a requerir en función de su rol. Tener un documento institucional escrito, ese documento debería estar basado en las recomendaciones del Comité de Control de Infecciones. Nosotros tenemos a disponibilidad un documento provincial y que debe ser adaptado a cada institución. Por supuesto que no puede cubrir todas las aristas institucionales, pero puede servir de modelo. Capacitar a cada uno de los miembros del equipo en el uso de elementos de protección personal y controlar el cumplimiento de los circuitos. Estas son, a nuestro entender, las claves del buen funcionamiento y las buenas prácticas. Cuando nos referimos a definir cada uno de los miembros del equipo, su rol en la atención directa o indirecta del paciente y el tipo de elementos de protección personal que va a requerir, una de las cosas que hay que hacer es hacer un listado. ¿Cuáles son los miembros? Tenemos administrativo, recepcionista, el médico, el enfermero, el personal de traslado, los técnicos de laboratorio, de rayo, el personal de limpieza y otro personal de salud, y qué acciones va a realizar cada uno de ellos. En función de esto, definir los elementos de protección personal y siempre bajo la premisa de tener el menor número de personas en contacto posible con el paciente. Minimizar los contactos y trabajar coortizando las acciones y coortizando el personal. Esta es una diapositiva básica o un esquema básico a partir que puede orientar a cuáles son los elementos de protección personal que debe usar el equipo de salud de acuerdo a su rol, a su nivel de atención. ¿Qué pasa si estamos en el triage? ¿Qué pasa si somos los encargados de tomar una muestra de diagnóstico para el laboratorio, una muestra de respiratoria en este caso, hace mención a eso específicamente? ¿Qué pasa si estamos asistiendo a un paciente sospechoso confirmado de COVID-19 y no vamos a requerir realizar ningún procedimiento generador de aerosoles? ¿Y qué pasa si vamos a asistir a un paciente sospechoso o confirmado y vamos a requerir realizar procedimientos generadores de aerosoles? En relación a esto, hemos elaborado infografías desde el Programa Provincial de Control de Infecciones con un equipo de trabajo para orientar al personal de salud en el uso de elementos de protección personal según su rol, y eso lo van a tener disponible. Algo que no debemos olvidar es los equipos que usamos en el examen físico y control de signos vitales de un paciente. O sea, por ejemplo, estetoscopios, tensiómetros, termómetros. Estos deben ser exclusivos de ese consultorio de febril, y recordar la limpieza y desinfección entre cada uso, después de asistir a un paciente, antes de asistir al otro, tener armado cómo se va a hacer esa tarea para que los usemos con seguridad. Otra herramienta que nos va a dar tranquilidad en el trabajo es que todos estos aislamientos, medidas de aislamiento, de protección, en este caso medidas de aislamiento por gotitas, deben implementarse ante la sospecha. Son aislamientos empíricos, o sea, nunca hay que esperar que los resultados del laboratorio confirmen el diagnóstico para instituirlos. Ante la sospecha, ante un sintomático respiratorio que cumpla con la definición de caso, se deben iniciar las medidas de aislamiento respiratorio por gotitas, y después se levantarán según se diagnostique o no, pero siempre iniciarlos inmediatamente, precozmente, en relación al triage,
y ante la sospecha clínica. En el caso de que un paciente deba ser internado, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que sea internado en habitaciones individuales. Eso es lo ideal, habitaciones que reúnan las condiciones de ventilación con la puerta cerrada. Y en el caso de que no existan habitaciones individuales, que por la demanda ya se usen salas de aislamiento, esto se debe cohortizar, o sea, poner pacientes con la misma diagnóstico etiológico dentro de una sala de cohorte, y el distanciamiento entre las camas mayor de 1 metro. Si es posible 2 metros o más, es mejor. Y recordar también el uso de elementos exclusivos para la asistencia de cada uno de estos pacientes. Una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta cuándo se mantienen los aislamientos? Bueno, por lo pronto esto es un concepto que en el caso de COVID está en continua revisión. Son pautas que, como ya venimos mencionando hace rato, permanentemente se están revisando y cambiando. Hasta ahora, ¿qué es lo que hay? Bueno, en relación entonces a la recomendación actual, recordando que es un concepto dinámico en constante revisión, es mantener las medidas de aislamiento al menos hasta 2 semanas después de la curación clínica. Dentro de las medidas de bioseguridad interviene mucho el tema del circuito de reposición de insumos. Cada institución debe velar por ese circuito de reposición de insumos para tener cadenas de suministro seguras. Sabemos que en circunstancias de pandemia puede haber problemas en las reposiciones, entonces hay que considerar esta posibilidad, y para disminuir las probabilidades de que esas cadenas se corten es absolutamente necesario el uso racional, apropiado y responsable de los elementos de protección personal. Otra medida de bioseguridad es el correcto transporte de las muestras biológicas. Recordar y si no conocer que existe el transporte de las muestras biológicas. Debe hacerse en triple envase, donde hay un contenedor primario, donde hay un contenedor secundario y un contenedor externo. El pedido médico, la ficha, los papeles siempre deben transportarse por separado, nunca dentro del triple envase. Y el triple envase a nivel de laboratorio se abre en las cabinas de bioseguridad. Esta diapositiva es una diapositiva a modo ilustrativo, para que vean lo que es una cabina de bioseguridad, de seguridad biológica tipo 2, y cómo el trabajador que manipula este tipo de muestras respiratorias está usando los elementos de protección personal, ¿sí? Y usa barbijo o respirador N95 y máscara facial, porque es un procedimiento que genera aerosoles. Y una vez más, a modo de gráfico, como después de procesar las muestras, terminada la tarea, mientras se está usando los elementos de protección personal, se procede a la limpieza y desinfección del equipamiento usado con el desinfectante adecuado, que en este caso está usando alcohol 70 grados, que ya sabemos que es efectivo para la desinfección de este tipo de virus. Un poco más de bioseguridad. Ahora pensemos en las vacunas que tiene que recibir un personal de salud, y no solo en el contexto de esta pandemia de COVID, o sea, por el simple hecho de ser un personal de salud y de trabajar con pacientes, debe estar vacunado contra gripe, las 3 dosis de hepatitis B, tener 2 dosis de triple viral, a menos que haya contraindicación para esto, y depende del lugar donde desempeñe, ya inclusive podemos considerar vacunación de hepatitis A o doble adulto bacteriana o triple A celular. Este es un grafiquito que siempre nos gusta poner, como que tiene relación con el ciclo de mejora, con todas las tareas de cómo se tienen que implementar e ir supervisándose y mejorarnos. Uno tiene que contar con la información adecuada, actualizar esa información, capacitarse, adquirir hábitos, desempeñarse bajo supervisión, adquirir las prácticas, entrenarse para que todo salga lo mejor que se puede.
Este es un ejercicio que está interesante para incorporar algunos conceptos que hemos estado hablando, por ejemplo, para un consultorio de febril. O sea, tenemos un paciente que llega con cuadro febril de menos de 7 días de evolución. Esto habría que detectarlo al nivel del triage y ahí rápidamente separar si el paciente tiene o no síntomas respiratorios. Si tiene síntomas respiratorios, recordar que dijimos control de foco, ponerle un barbijo quirúrgico. Si no tiene síntomas respiratorios, no tiene foco y va reuniendo definición, conceptos para casos sospechosos de dengue, hay que hacer el aislamiento entomológico, que se refiere al tema del control de los mosquitos. Evitar que ese paciente con sospecha de dengue sea picado por mosquitos para que las instituciones de salud no sean un lugar transmisor. Y por otro lado, las otras situaciones, si tenemos paciente con cuadro febril y síntomas respiratorios, sin rash y reúne la definición de caso sospechoso de COVID, inmediatamente instaurar las medidas de aislamiento estándar por contacto y gotita que hemos desarrollado en esta presentación. Si el paciente tiene síntomas respiratorios y tiene rash y reúne el concepto de caso sospechoso de enfermedad febril exantemática, sarampión o rubiola, iniciar las medidas de aislamiento estándar, contactos y aéreo. Cuando se vaya a tomar muestra para virus respiratorios, siempre recordar el uso del respirador N95 y que el profesional de salud esté vacunado. Veamos este checklist o lista de chequeo de repaso para los responsables de una organización de organizar la atención de los pacientes. Preparar el triage, definir y preparar el lugar físico y el recurso humano de esa primera de atención, dónde se lo asiste, quiénes intervienen, definir los elementos de protección personal según la actividad o nivel de exposición que va a tener ese profesional, capacitar a cada uno de los miembros del equipo a aplicar adecuadamente las medidas de aislamiento según corresponda. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Revisar el circuito de reposición de insumos. Es el momento de revisar los procesos de limpieza y desinfección, revisar el circuito de cuidadores de pacientes, recordando que estos pacientes en la internación no deben tener visitas ni cuidadores, salvo situaciones excepcionales que hay que contemplar y definir cuáles son esas situaciones. Revisar el circuito y el proceso de traslado de los pacientes, revisar la gestión de ropa y revisar la gestión de residuos. Todo esto pensando en la prevención de la transmisión de las infecciones. Si yo soy personal de salud, ¿qué debo preguntarme? ¿Conozco los elementos de protección personal? ¿Los entiendo? ¿Sé cómo usarlos? ¿Presto atención al colocarlos y al retirarlos? ¿Sé dónde descartarlos? ¿Cómo los descarto? Si tengo que usar una protección ocular, ¿cómo desinfecto las antiparras después de su uso? ¿Dónde las guardo? ¿Con qué productos se limpian y se desinfectan las superficies que se contaminaron? ¿Cómo lo tengo que hacer? Todas estas preguntas me van a llevar, si las logro responder, a trabajar con tranquilidad y seguro. Acá les dejamos dos links muy interesantes para ver e ilustrar toda esta presentación. Uno es de la OPS-OMS en cuanto al uso de los elementos de protección personal y otro es del uso de elementos de protección personal en relación a infectología crítica. Y para ir finalizando, una breve recomendación en cuanto al manejo de cadáveres. Recordar que el manejo de cadáveres también deben hacerse con elementos de protección personal. Existen las guías que están dispuestas en la página del Ministerio de Salud de la Nación con relación al manejo de cadáveres y disponibles, ¿sí? Que debe ser manipulado con una persona que use los elementos de protección personal y colocado en bolsa, que la bolsa debe ser cerrada y luego pulverizada con un desinfectante que puede ser hipoclorito de sodio para recién proceder a enviarlo al crematorio o colocarlo en un ataúd. Acá tienen varios links que pueden consultar más información. Voy a ser reiterativa en esto de que la información es dinámica, va cambiando, va saliendo nueva evidencia.
el mundo globalmente está emitiendo recomendaciones y distintas posturas en relación a determinados aspectos, así que hay que mantenerse actualizado. Este es el título de nuestra guía o protocolo desde el programa provincial, que también va a estar disponible para su consulta. Y estas son algunas páginas recomendables para la lectura y actualización y profundización de algunos temas que hayan podido quedar algunas dudas. Les agradecemos mucho y esperemos que haya sido de utilidad y que les haya podido aportar valor a cada uno de ustedes y en su ambiente de trabajo. Muchas gracias.